Bueno, estamos retomando. Se acabó ya la primera grabación. Continuamos con esta segunda. A ver, María Cristina, ¿está ya conectada? María Cristina. A ver, otra persona, por favor. Doctor, buenas noches. Sí, Cristina le habla, doctor. Recién acabo de ingresar. ya. A ver, ¿nos podría comentar un poquito cómo fue el proceso de selección para el trabajo que realiza actualmente? Proceso de contratación a la institución. Sí, Bueno, entré yo, doctor, por contrato eventual. A un principio, estaba con un contrato eventual. Me he presentado por algunos amigos que ya trabajaban ahí, entonces ellos me comentaron que había la posibilidad de entrar, pero a contrato. Entonces el contrato eventual me lo hicieron por 12 meses. Entonces entré, doctor, por 12 meses previamente, ¿no? En ese tiempo, obviamente que uno demuestra lo que sabe y lo que quiere aprender a base de curiosidad, a base de poderse embuir un poquito más con respecto al trabajo que uno va a llegar a hacer, porque trabajar como un empleado de eventual son especificaciones que nos ponen ahí que tenemos que realizar el trabajo designado, pero siempre hay un punto donde indican que también el inmediato superior le podrá hacer realizar otros trabajos que él vea por conveniente. Entonces, ese punto siempre es un punto muy importante donde al margen que usted, o sea, que yo realizaba mi trabajo, tenía que hacer otras cosas más que mi inmediato superior me indicaba. En este caso era mi fiscal. Tenía un fiscal de servicio al cual yo le rendía todos mis informes, todos mis trabajos, y él hacía una evaluación de todo eso para poder proseguir al pago mensual que yo tenía, doctor. Eso era cuando era contrato. Posteriormente han visto mi trabajo, han visto ¿cómo le diría? Que yo tenía bastante compromiso con mi trabajo, la manera de quedarme hasta más tarde, de hacer mis cosas mucho mejor. Ellos han hecho una valoración del trabajo que yo he llegado a realizar, porque iba a trabajar hasta domingos, doctor. No era solamente de lunes a viernes, sino era a requerimiento. Entonces teníamos que estar a requerimiento del fiscal, y el fiscal recibía instrucciones del inmediato superior. Entonces ellos hacían una valoración y una evaluación del trabajo que uno realizaba y de lo que el trabajador podía ofrecer más. Entonces, viendo todas esas situaciones, es que he entrado a una preselección para poder tener el ítem, ¿no? Cosa que no estaba garantizada, porque obviamente para un ítem hay 10, 20 personas, ¿no? Y todas estas recomendadas y diferentes situaciones. Pero a mí me han hecho dar un examen, doctor. Yo he dado un examen para poder ingresar al puesto en el cual he recibido el ítem. Me han hecho dar un examen. Entonces, por examen de competencia, sí o sí he entrado, doctor. Entré, ¿no? A ya. base de eso me han dado un ítem. Ya Iremos paso dejé, a paso, María Cristina, por favor. dígame. A usted le han hecho una evaluación, diagnóstico de los conocimientos, primero, ¿verdad? Exactamente, sí, doctor. Inherentes al cargo que estaba ocupando. Exacto, Posteriormente, ¿le doctor. han hecho un psicotécnico o no? Me han hecho un psicotécnico también, doctor. O sea, todo lo que se refiere a lo que usted justamente había dado de pregunta en el examen sobre lo que se requiere para recursos humanos. Nos hacen diferentes valoraciones. Bueno, hacían, no sé si siguen haciendo, doctor, pero en mi caso sí nos hicieron, porque eran 2 ítems que se tenía, doctor, a diferentes lugares. Y para eso sí o sí nos han hecho diferentes valoraciones en forma, no le diría
semanal, sino mensual. Como le digo, teníamos la posibilidad de ingresar, como también la posibilidad de quedarnos fuera y seguir con contrato. Ya, bueno, lo positivo, digamos, es que usted ya estaba, digamos, con un contrato y entonces el proceso de selección era interno y sobre esa base, digamos, se ha ido realizando el trabajo, ¿no? Correcto, doctor. Siempre la selección lo hacen previamente interno y cuando no el funcionario no cumple con los requisitos solicitados, lo hacen en forma externa a base de convocatorias. Ya, perfecto. Muchas gracias, María Cristina. Nada, doctor. Justamente es el contenido que vamos a revisar ahora, cómo se realiza un proceso de selección de personal, ¿no? Hay una entrevista de preselección, hay una prueba de psicotécnica y un periodo de pruebas. Estos 3 puntos vamos a desarrollar hoy y la siguiente clase, ¿ya? Para eso tenemos que ver algunos aspectos generales, ¿no? Que son importantes para ir conociendo cómo es que se realiza este proceso de contratación, qué aspectos puntuales se deben tomar en cuenta o que tome en cuenta la empresa o la institución y que debe tomar en cuenta el estudiante para poder brindar o rendir un buen o presentar una buena imagen frente a la empresa para que pueda ser tomado en cuenta y en lo posible, ¿no? Ser seleccionado para el puesto que se está aspirando. El proceso de reclutamiento de una empresa es una parte fundamental en la gestión de talento humano. ¿Por qué? Porque realmente las empresas lo que requieren es de que una persona que vaya a ser o que intente ser parte de una institución muestre justamente ciertas características que busca la empresa que pueda sumar, pueda apoyar a lo que es la institución, ¿no? ¿Cuáles creen que son los elementos o las características que normalmente busca una empresa en un trabajador? A ver. Liderazgo, Doctor, trabajo en equipo. sí, Liderazgo, trabajo en equipo, trabajo en equipo ser son 2 proactivo. elementos muy importantes, ¿no? Pero no necesariamente el liderazgo puede servir en todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque dependiendo del cargo, hay cargos que son de dirección, hay trabajos que son propiamente de ejecución, ¿no? Entonces, puede servir, ¿no? O más importante va a ser el poder trabajar en equipo, ¿no? También en algunas circunstancias se habla del trabajo o si tienen capacidades para trabajar en circunstancias de estrés, ¿no? Si tienen disponibilidad de tiempo, como decía Cristina, el tiempo es muy importante. Normalmente un trabajador que trabaja 8 horas está bien, pero cuando una persona trabaja más de las 8 horas, muchas veces va a demostrar, como decía Cristina, el compromiso con la institución y esto lógicamente es algo muy importante. Porque la empresa va a requerir que el trabajador tenga compromiso con la institución, con la empresa, que pueda trabajar, realizar actividades de las que se le mandan y además otras que vayan apoyando en el desarrollo de sus funciones. ¿Ya? Entonces son aspectos que deben tomarse en cuenta. Se debe realizar una descripción del puesto antes de publicar la vacante. Sin duda es importante, nosotros cuando buscamos un trabajo, ¿cuál es nuestra motivación para entrar a ese trabajo? A ver, ¿cuál creen que es la primera motivación que tiene un profesional para entrar a una institución pública o privada también, ¿no? Salario. Salario, justo al clavo.
Normalmente el empleado o el futuro empleado busca una remuneración justa, adecuada, acorde a nuestras pretensiones. Pero ese es un error que normalmente no se debe señalar, ¿no? Porque la empresa generalmente tiene pues un presupuesto para un cargo determinado. Muchas veces hay una pregunta trampa que se realiza en lo que son algunas empresas, ¿no? Que dicen, ¿no? Pretensión salarial. ¿Alguna vez se les ha tocado o alguna vez han escuchado? Sí, doctor. Generalmente, ¿qué ocurre con esa respuesta? Normalmente uno busca una pretensión real, lo que quisieran que se les pague. Pero, ¿qué ocurre? Normalmente esto busca, primero, ¿no? Identificar la valoración que se pueda dar, las posibilidades económicas que tiene la empresa. Imagínense, yo pongo, digamos, en mi pretensión económica 8,000 bolivianos. ¿Creen que es una pretensión alta, baja? ¿Qué opinan? A ver. Doctor, yo opino que depende de la formación que requiera el campo y del tiempo de experiencia, ¿no? Sí, Daniel, mucho tiene que ver lo que va a ser la Sí, experiencia, la formación, ¿no? Pero no nos olvidemos, ¿no? Que estamos en un proceso en el cual nos van a seleccionar. Y sin duda, ¿qué va a ocurrir? Cuando nosotros compramos algo, ¿qué buscamos? Les doy parámetros. Calidad, precio o utilidad. ¿Cuál generalmente buscan ustedes? A ver. Por favor, a ver, atiendan. ¿Cuál de esos tres elementos buscamos? Calidad, precio. una Calidad, doctor. Doctor, depende de lo que estemos buscando, pues. A veces es Una el precio y a combinación de veces los es la tres. calidad. El precio, doctor. ¿Ya? Lo mismo que me estás respondiendo es lo que piensan las empresas. Buscan los tres elementos en uno, ¿no? Que sea un profesional experto, con experiencia, con capacidades, ¿no? Que sea económico. Una empresa no va a contratar un profesional que le pida 10,000 bolivianos. Si tenemos, digamos, 5 o 6 personas que están buscando trabajo y estas van a pedir entre 2,000, 3,000, 4,000 y hay una que pide 10,000, ¿cuál creen que sea la primera opción? Son elementos que también obviamente se deben considerar, ¿no? A ver, para que un profesional, o perdón, una institución pública vea de contratar a una persona, a ver, deme un segundito, me están escribiendo en el chat. ¿Quién es Lulú? Carla, si, así estás hablando. Salte y vuelves a ingresar, por favor. Bueno, para una empresa es importante para ofrecer al mercado un cargo, un puesto, debe considerar algunos elementos. Por ejemplo, la cultura organizacional, lo que nos va a indicar cómo está el cargo, el puesto dentro de lo que está la empresa. Si es un cargo directivo, si es un cargo ejecutivo
o es un cargo administrativo, ¿no? Todos estos aspectos se tienen que ver para el proceso de contratación. Los valores de la empresa son muy importantes porque en función de estos valores se tiene que buscar un empleado que esté acorde, adecuado a estos valores, ¿no? Los estudios que idealmente debe tener el candidato. Imagínense, por ejemplo, un banco que requiere contratar a una persona. ¿Qué creen que en el ámbito jurídico, qué creen que le convendrá al banco para contratar a una persona? Le servirá un abogado con experiencia en materia penal, en materia familiar, en materia civil comercial. ¿Cuál de esos tres aspectos creen que un banco va a requerir para un puesto de estas características? Civil y comercial, doctor. Civil y comercial, aunque también los bancos también inician procesos penales, pero es muy leve, ¿no? Normalmente, cuando es necesario los procesos penales, se los remite a los abogados externos. Normalmente, para un abogado de planta requiere procesos civiles y comerciales, ¿no? Años de experiencia laboral en general o en un puesto similar. Normalmente, eso es lo malo, toda empresa siempre busca contratar para su institución personas que tengan experiencia en el área, ¿no? O en áreas similares. Normalmente un banco va a buscar a una persona que ya tenga experiencia en banco, en cooperativas, en lo que, por ejemplo, estamos hablando de abogados, en lo que va a ser la recuperación de carteras, ¿no? Procesos civiles, ejecutivos, coactivos y otros ordinarios que les va a permitir, ¿no? Recuperar obligaciones pendientes, especialmente en lo que van a hacer los créditos. ¿Ya? Ahora, por eso es muy importante que ustedes, como estudiantes, vayan realizando prácticas, ¿no? En diferentes instituciones para que puedan tener justamente esa experiencia laboral. Otro elemento que se debe tomar en cuenta es las certificaciones del candidato, ¿no? Normalmente, ¿qué ocurre? Nosotros cuando elaboramos nuestras hojas de vida, ¿qué ponemos? En lo que va a ser certificaciones. A ver. ¿Qué colocamos en los certificados? Hay estudios, certificados de trabajo, de cursos. Ya. Experiencia Tenemos laboral. que ser siempre ordenados. Cuando hablamos de certificaciones tenemos que manejar en temas laborales, ¿no? Si estamos buscando trabajar en una empresa y aquí vemos de que se busca experiencia laboral, entonces vamos a presentar certificados que acrediten la experiencia en el área, ¿no? Si es un banco, a ver si yo he trabajado en estudios jurídicos que revisan o llevan adelante procesos civiles, me va a servir esa certificación, ¿no? Si he trabajado en una cooperativa como asistente, como ayudante o cualquier aspecto, no me va a servir. Si no tengo más experiencia, simplemente los dos. Y también me va a servir los certificados de cursos, seminarios, actualizaciones, nacionales, internacionales, ¿no? En el área civil. Ahí vamos a demostrar, lógicamente, que estamos capacitados en esta área. Y de la misma manera, otros certificados que sean relacionados al aspecto, ¿no? Manejo de computación, idiomas, atención al cliente, ¿no? Que no son relacionados al área, pero van a ser importantes también para ser considerados en lo que son las certificaciones. Los diplomados que requieren el puesto, en algunos casos, es bastante exigido en algunos cargos, especialmente cargos ya importantes,
experiencia o cursos de especialización, ¿no? Diplomados en lo que es derecho civil, por señalar alguno, ¿no? En penal, constitucional, derechos humanos. Hay tanta variedad de diplomados que prestan las universidades que nos puede servir a nosotros como futuros abogados el irse formando de acuerdo al área de trabajo que vayamos a realizar. Y esto lógicamente no es sencillo, ¿no? Porque es una decisión en la cual nos va a afectar en lo que va a ser nuestro ejercicio profesional. Muchas veces, ¿qué ocurre? Hay personas que van realizando actividades y no tienen una formación específica en una área, ¿no? Normalmente, por ejemplo, los profesionales que entran en instituciones públicas no hacen pues una formación profesional a esa área. Cuando trabajan en algunas instituciones van realizando unas prácticas, es decir, Poder Judicial, ¿no? No hay un curso, no hay un diplomado en lo que es Poder Judicial, ¿no? Más va ahí el tema, digamos, de prácticas, experiencia, litigación y otros aspectos. Pero si pudiéramos capacitarnos con un curso, un diplomado, obviamente este aspecto va a ser muy importante en lo que va a ser el pelear por un cargo, ¿no? Hay algunos cargos que exigen, ¿no? Diplomados, especialidades o maestrías en ciertas áreas afines a lo que va a ser el cargo, ¿no? Conocimiento de idiomas. En algunos aspectos es muy importante. En algunas empresas internacionales se requiere idioma inglés básico, técnico o avanzado. Entonces, el profesional de hoy en día debe tener ciertas capacidades que puedan salvar estas necesidades. Disponibilidad para viajar requerida. También hay algunos trabajos que exigen, ¿no? La posibilidad, o perdón, que el trabajo está obligatorio el viajar. A ver, quiero escucharlos, por favor. Si ustedes, por ejemplo, si hoy día estarían en una entrevista de trabajo, ¿cumplirían con estos aspectos? Sí, no. A ver, levantando la mano, por favor, para que le ceda la palabra. ¿Me escuchan? Sí, doctor. A ver, Daniel, gracias por participar. Si hoy en día fuera su entrevista de trabajo, ¿usted Sí, cumpliría algo de esto? Sí, no, ¿por qué? algunos sí, A doctor. ver, por ejemplo, ¿cuáles cumpliría? Conocimiento de idiomas, disponibilidad A para ver, viajar. iremos en orden, de arriba a abajo. A ver, vamos a ponerlo aquí mejor. Numerito, ahí está. Ahora sí, ¿cuáles cumpliría? Bueno, el uno no estoy muy seguro. El 2 sobre los valores de la empresa depende de De los la valores de la empresa, ¿no? empresa, ¿no? Ahora, Los aquí estudios, sí. perdón, aquí es un aspecto muy importante. Cuando nosotros estamos ingresando o buscando trabajo, tenemos que informarnos de la institución. Si podemos averiguar los valores de la empresa, los fines de la misma, entonces podemos adecuar y ver qué posibilidades tenemos o no, si condicen nuestros valores con el trabajo o no, ¿no? Entonces, aquí, si estamos hablando de un banco, tenemos que ver sus valores, ¿no? Y tal vez, digamos, ir viendo si tenemos los mismos valores. Ahí, lógicamente, es un poco más el juego de información, ¿no? Los estudios que idealmente debe tener, ¿usted los tendría, Daniel? Eso sería el título. Aún no he egresado, ¿no? Si Ya, fuera ahora pero mismo la entrevista. hay algunos trabajos que piden egresados o de sus últimos semestres, ¿no? Ujú. Entonces, ahí
usted tendría posiblemente los estudios necesarios en lo que es la formación de la carrera de Derecho de los últimos semestres. Entonces, ahí aplicaría. Experiencia laboral, en No, algunos no casos tengo piden años, experiencia. ¿no? 1 año, 2 años, ¿no? Te exigen. Ahí, lógicamente, habría, digamos, un poco la falencia, ¿no? Muchas veces los estudiantes de las carreras de Derecho tienen ese problema una vez concluido su plan de estudio y buscando trabajo, se encuentran con este muro, ¿no? Señor, usted tiene buen currículum, buena hoja de vida, pero no tiene experiencia laboral, menos en lo que es el área. Entonces, lógicamente, la universidad trata de justamente ver este aspecto, ¿no? ¿Certificados tiene, Daniel? Tengo algunos, tengo los certificados de la universidad por la excelencia de algunos años y tengo la asistencia a un congreso que hubo en la universidad Ya, el perfecto. 2019. Ya. Normalmente los certificados que se presentan tienen que ser los últimos años, es decir, 1 año, 2 años más atrás ya deja de tener importancia, ya que nosotros sabemos muy bien que el derecho avanza y necesitamos constante actualización. Siempre se les recomienda a los estudiantes ir investigando cursos, talleres, ¿no? De actualización y participar en eso. Es parte de lo que es el proceso de capacitación del profesional. ¿Diplomados tiene, Daniel? Tal vez, no sé. Tengo un diplomado, pero no es en derecho, Ya, ¿en qué área es? ingeniería clínica. Ya, tal vez, digamos, ese su diplomado le abriría algún campo laboral relacionado al derecho propiamente con el área de salud. Podría ser, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. usted, si es que algún momento buscara trabajo, tendría que ver sus fortalezas y sus debilidades, sus experiencias, su trabajo, entonces aplicar algo que tenga posibilidades, ¿no? Usted, por ejemplo, ir, digamos, a hacer, ¿usted tiene alguna idea, digamos, del área que se piensa especializar? Estaba pensando entre civil y comercial, más o menos. Aún no lo he decidido, ¿no? Ya. Esa pregunta es muy importante y que se la deben hacer cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que, como decíamos, empezar a formarnos profesionalmente, a formarnos en cursos, talleres, diplomados, especialidades en el área, para que nosotros lleguemos a formarnos como profesionales idóneos y lógicamente tengamos todos estos aspectos a momento de presentarnos a una convocatoria válidos y cumplidos, ¿no? El tema del idioma, ¿usted habla idiomas, Daniel? Solo español e inglés. Inglés avanzado, medio, Avanzado medio. ya. ¿Tiene inglés técnico? Este, sí, o sea, hice los cursos en el CBA. No recuerdo muy bien hasta qué nivel, pero sí, más o menos tengo buen conocimiento de inglés. ¿Ya? Ahora, pero hay que considerar, mis queridos alumnos, que el inglés técnico no es precisamente el inglés, digamos, de diálogo, de conversación, de vocabulario, de redacción, sino lógicamente relacionado a lo que es el área del derecho, ¿no? Porque también, como sabemos, hay terminología en derecho que nosotros vamos aprendiendo en lo que es la universidad, ¿no? Que a futuro, lógicamente, lo vamos a utilizar. Lo mismo también se necesita la terminología técnica en algunos idiomas, ¿no? Pero simplemente como referencia. Disponibilidad de tiempo. Daniel, usted, si le dicen que para el cargo que usted está postulando tiene que tener disponibilidad de tiempo, ¿usted qué diría? Mm, Analizaría mi tiempo, ¿no? Porque ahora mismo yo estoy trabajando en otra área, el área de medicina, de equipos médicos, ¿no? Es medio complicado
por ese lado, doctor. Ya, justamente ahí tendríamos un conflicto, ¿no? Directamente Sí. usted no podría, si le dicen, por ejemplo, ¿no? Usted mire, como abogado del banco, va a tener que viajar a las diferentes provincias, porque el banco, digamos, le vamos a poner un nombre, Banco Sol, ¿no? El Banco Sol tiene diferentes sucursales en lo que son las diferentes provincias, ¿no? De lunes a miércoles tendrá que estar en la central y en lo que son Sacaba, Quillacollo y Cercado. Y jueves, viernes, sábado tendrá que ir a provincias, tal vez algún día le tocará el Trópico de Cochabamba, otros el Valle Alto, ¿no? Otros Cono Sur, etcétera, etcétera. Entonces, son aspectos que tienen que tomarse en cuenta. Normalmente en la entrevista se les dice esto y muchas veces uno por conseguir el trabajo dice, no, no hay problema, tenga disponibilidad de tiempo. Pero después llega la realidad, ¿no? Que cuando tiene que viajar al trópico se cruza con otras actividades. ¿Está bien, Daniel? Está bien, doctor. A ver, con otra persona, por favor, haremos el mismo ejercicio. María Fer. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está María Fernanda? A ver, la mismo que hemos hecho con Daniel. A ver, dígame. Vamos a obviar estos dos. Los estudios idóneos los tiene. Usted está cursando el último semestre. Estamos buscando un trabajador que esté en último semestre. Aplicaría, ¿no? Años de experiencia. ¿Alguna experiencia de trabajo, María Fernanda? Sí, doctor. Hice mis prácticas anteriormente en CEPDAVI y ahora estoy en la fiscalía. ¿En qué me dice? ¿Cuál es la primera institución? CEPDAVI ¿Qué es? es, no recuerdo, doctor, pero es del área penal. Ya. Y ahora está en la fiscalía. ¿En qué fiscalía está? Sí, doctor, también de la EPI Norte. Epinorte, ¿ya? Entonces, ahí, lógicamente, usted estaría viendo, ¿no? De que las dos instituciones que tienen experiencia laboral, ¿cuánto tiempo es en cada una? En CEPDAVI hice 3 meses y en esta voy a concluir con este más también 3 meses, doctor. Lo mínimo hice. Ya, perfecto. Entonces, ahí, lógicamente, usted está ya en la experiencia laboral en lo que es el área penal. ¿Usted ya ha visto o ya sabe más o menos o tiene alguna idea del área que gustaría especializarse? Estoy eligiendo y viendo también, doctor, pero no es en el área penal. Es en el área, puede ser que sea derecho minero o de derecho de recursos naturales renovables o no renovables. Estoy viendo eso, doctor. Ya, entonces tendría que ya empezar a ver de capacitarse, ver cursos en lo que es la área que vaya escogiendo, ¿no? Los certificados, ¿qué tipo de certificados tiene? ¿De cursos, experiencia laboral? De la universidad no fui a ningún seminario, digo, a ningún evento que hicieron de doctor, pero tengo de CEPDAVI, hicimos audiencias, simulacros y tengo como 3, creo, 3 de CEPDAVI y otros más en otras áreas. Ya, es muy importante, María Fernanda, y esto para todos, por favor, siempre busquen cursos, es vital para cada profesional siempre tener cursos, seminarios, lo más actualizado posible, ¿no? ¿Tiene algún conocimiento en idiomas? Sí, doctor. ¿Cuáles? ¿Qué domina?
Ah, hablo el italiano, ¿Fluido? hablo algo de italiano, inglés y un poco de francés, pero eso Ya, es poco, doctor. ya. Es muy importante siempre cuando se les pregunten, por ejemplo, en el tema de los idiomas, tienen que ver si hablan fluido, porque el hablar un poco no tiene, digamos, como quien diría, una validez, ¿no? Porque se va a requerir. Ahora, normalmente en las instituciones públicas hoy en día se exige un idioma indígena originario, conforme también lo que manda la Constitución Política del Estado, ¿no? Normalmente se está pidiendo acá en Cochabamba el quechua, en lo que es la parte del altiplano, La Paz, Oruro, Potosí, Aymara, ¿no? Y en el oriente estamos hablando de algún otro idioma. Entonces, ustedes tendrían que ver de pasar algún curso, ¿no? Básico por lo menos, para tener, para defenderse en lo que sería el quechua, porque saben muy bien que este es un requisito para las instituciones públicas, ¿no? Abigail, o perdón, Carolina, Doctor, buenas noches. buenas noches. A ver, Carolina, ¿usted tiene alguna experiencia laboral Sobre el área, doctor, del derecho? recién he estado en derechos reales ¿Ya? y ahora mismo estamos en la alcaldía, en área penal. ¿Con la universidad? Sí, ¿Ya? Dígame, ¿usted ya ha escogido o ya sabiendo qué área va a estudiar o va a especializarse? área penal, doctor. ¿Ya? Tiene que ver, digamos, que el área penal es un área en la cual se requiere mucho carácter, ¿no? Ujú. Del profesional, porque obviamente es un trabajo bastante cargado de presión, ¿no? Porque estamos hablando de la libertad de las personas. ¿Tiene cursos certificados? Sí, doctor, hice varios cursos de tráfico y trata de niños. Después hice un seminario también que hice de psicología forense, después de escenas sobre el crimen. Después en la universidad también hice lo que es en el proceso penal también que estaba, que era el juicio oral, si no me equivoco. Después mm, algo de las ciencias jurídicas y después de hacer una participación de, no me acuerdo si era de feminicidio